Hola, bienvenido a nuestro canal de Dr. GES. Yo soy Juan Esteban Sierra, soy cirujano plástico y me encanta entregarles a ustedes mucha información educativa en nuestro canal. Les vamos a hablar el día de hoy sobre las edades de las cirugías y por géneros, en hombres y en mujeres. Tengo 28 años de experiencia. Nuestro consultorio está en Medellín. Estudiamos en el Brasil la cirugía plástica, pero desde hace 28 años vengo desarrollando mi ejercicio profesional y me encanta estar aquí contigo. Así que acompáñame para que aprendas un poco sobre este tema. Vamos a comenzar por las cirugías que se hacen en los pacientes más jóvenes. Estas cirugías son la mamoplastia de aumento, la liposucción y la rinoplastia. Lógicamente en el sexo femenino, pacientes que se hacen aumento mamario, son jóvenes que tienen los senos muy pequeños, muy planos, que ya llegaron a los 18 años. Entonces la edad, estamos hablando más o menos, la edad de una mamoplastia de aumento comienza a los 18 años y generalmente las pacientes se hacen esta cirugía entre los 18 y los 30 años. Quien ya de pronto pasó los 30 no es muy frecuente que se haga un aumento mamario, pero también hay algunas excepciones. La otra cirugía, entonces, de pacientes jóvenes es la rinoplastia, que es para remodelar o rehacer esas narices que de pronto crecen más de la cuenta. Son pacientes que en algunos casos lo hacemos desde los 14 años. ¿Por qué? Siempre se ha dicho que el momento ideal serían como los 18 y que no deberíamos operar pacientes hasta que no lleguen a los 18 años, que lleguen a la mayoría de edad. Pero existen algún grupo de pacientes que a los 14 años tienen esa nariz muy feita, esa nariz realmente es grande y las hace acomplejar mucho. Y llegar a los 15 años para una mujer es un momento en su vida muy importante y hemos visto que no tiene muchas implicaciones desde el punto de vista funcional ni psicológico hacer la cirugía, pero no hacerlo sí puede tener consecuencias. Entonces preferimos operar a los 14 años. En algunos casos quiero hacer una salvedad y es que las pacientes deben tener un defecto nasal que realmente todo el mundo note. Cuando las pacientes se ven alguna cosa muy pequeña y muy sutil, prefiero esperar a que tengan 18 años. Entonces la rinoplastia es esa cirugía que generalmente las pacientes se hacen, digamos, entre los 14 años, en nuestro caso, y más o menos hasta los 30 años. Es muy raro tener una paciente de más de 30 años que se quiera de pronto hacer la nariz. Lo que hemos visto son pacientes que vienen de pronto desde los 18 años queriendo hacérselo, lo postergan, lo postergan, lo postergan y se lo hacen pues después de los 30 y hemos tenido algunos casos que inclusive después de los 55 años han decidido hacerse una rinoplastia, pero realmente la casuística es muy baja. La mayor parte de las pacientes están entre los 18 y 25 años. ¿Cuál es la otra cirugía? Una lipoescultura. Para nosotros hacer una lipoescultura siempre vamos a querer pacientes que tengan más de 18 años. Sin embargo, les cuento algo y es que en Dr. GES nosotros no queremos que las pacientes crean que la cirugía estética es una solución a temas o problemas de alimentación, de malos hábitos. Por eso siempre que una paciente joven nos consulta para hacerse una liposucción, pues tratamos de darle una orientación para que tenga una vida saludable, para que comience a hacer ejercicio, para que sea menos sedentaria y tenga una alimentación balanceada, que llegue a su peso ideal. Y si vemos que esa paciente definitivamente llegó a su peso ideal, pero hay alguna parte de su contorno corporal que podría ser eventualmente mejorada con una liposucción, pues ahí ya es diferente. Pero siempre lo hacemos con pacientes que hayan cambiado hábitos de alimentación y ejercicio. Entonces la lipoescultura, si bien que es una cirugía que se puede hacer desde los 18 años, eso sí, en menores de 18 no lo haría nunca, entre los 18 y pongámosle los 55 años más o menos, es una cirugía que se realiza normalmente en todo este rango de edad. Lógico que con muchas diferencias. Ustedes seguramente que han visto redes sociales donde se ven unas pacientes modelos que se hicieron lipoescultura, algunos cirujanos que sus pacientes todas son como con cuerpo de reina. Entonces, pues esos son pacientes generalmente jóvenes. Entonces, muchas veces pacientes que ya han tenido 2 y 3 hijos consultan y quisieran obtener ese cuerpo también con una lipoescultura. Y la verdad es que muchas cosas van cambiando con los años, con la edad,
Y cuando se pasa de los 30 a 35 años ya no se tiene la misma tensión de la piel, ya el colágeno no es igual, por lo tanto la cirugía varía un poco y el resultado también varía. Y esto lo digo porque las expectativas también pues, deben ser ajustadas a la realidad. A veces en pacientes que ya son un poco mayores o han tenido embarazos o tienen estrías o tienen flacidez de la piel o flacidez de los músculos, pues lo ideal sería hacer otro tipo de cirugía que vamos a hablar más adelante. Entonces ahí tenemos las cirugías que se hacen en las pacientes, digámoslo así, más jóvenes, están ahí entonces la rinoplastia, la lipoescultura. En ellas sí se hace una lipoescultura realmente cuando tienen un cuerpo muy lindo y nosotros moldeamos el cuerpo, rinoplastia, lipoescultura y mamoplastia de aumento. También hay una cirugía, una cuarta cirugía que generalmente se hace antes de los 20, 22 años, que es la mamoplastia de reducción. Vemos nosotros que hay pacientes que desde muy jóvenes pues sus senos se desarrollan demasiado y comienzan a causar problemas por peso y se comienzan a caer, se les hacen surcos en los hombros y les comienza a doler la espalda. Para ellas se hace una mamoplastia de reducción y mastopexia. Lógico que también hay pacientes que les sucede exactamente lo mismo que acabo de decir por causa de los embarazos, que de pronto sus senos fueron muy lindos durante mucho tiempo, pero con los embarazos sucede esa caída. Entonces también es una cirugía que se la hacen pacientes desde los 18 años, 17, si tienen unos senos muy grandes, y más o menos por ahí hasta los 35, 40 años, pues todavía nosotros hacemos cirugías de mamoplastia de reducción. Estas pacientes que lo hacen tardíamente, pues muchas veces no es necesariamente por un embarazo, sino que lo han querido hacer siempre, pero lo han ido postergando por miles de temores, por miedo a las cicatrices, pero han tenido una vida realmente muy inconforme, les cuesta mucho vestirse, cuando están muy jóvenes inclusive sufren de bullying y tienen que estar ocultando sus senos y les da vergüenza. Entonces, cada quien tiene una motivación diferente, pero realmente pues es una cirugía que, como les digo, hoy que estamos hablando acerca de la edad, más o menos desde los 17, 18 años se hace una mamoplastia reductora hasta los 40 años por motivos diversos. En hombres, diría que voy a mencionarles 2 o 3 cirugías que son las que se hacen en pacientes más jóvenes. Una es la rinoplastia, ya hablamos sobre eso, también se puede hacer antes de los 18. Esperamos hasta los 18 años cuando el defecto de pronto no es tan grande, queremos que la nariz termine de crecer y en ese momento la operamos, 18 años. Y hay otro motivo muy importante de la edad, la madurez de una persona para hacerse la cirugía. Es importante que nosotros realmente cuando vengan a la consulta, ese paciente entienda qué es lo que se le va a hacer, cuáles son las implicaciones, qué es lo que va a sentir que va a ser incómodo, porque hay ciertas incomodidades y a veces un niño no entiende esto. Entonces es importante que el paciente entienda y acepte todas las condiciones que van a venir después de esa operación. Entonces el hombre, la rinoplastia sería la número 1, la número 2 es la ginecomastia. Hay jóvenes que se desarrollan con una pequeña glándula mamaria que va creciendo y algunos tienen vergüenza de ponerse una camiseta y de quitársela de pronto cuando van a la playa o a una piscina porque tienen glándula mamaria, se les ve como si tuvieran un pequeño seno y eso es muy acomplejante para muchos. Entonces, en estos casos, la ginecomastia, como se denomina esta alteración, nosotros lo que hacemos es retirar esta glándula y si la areola es grande, pues nosotros también podemos al mismo tiempo corregir esa areola. Es llamada también de piedrilla, por lo menos aquí en Colombia, y es una alteración que operamos generalmente en pacientes que están abajo de los 25 años, pacientes jóvenes que quieren entonces que su pecho pues quede varonil, entonces hacemos una ginecomastia. Y la otra cirugía que se hace también en algunos pacientes jóvenes es la lipoescultura. Hay algunos jóvenes que pues hoy en día de pronto quisieran usar algún tipo de ropa y se sienten incómodos porque tienen algunos gorditos por allí, entonces con una lipoescultura podemos resolverlo. Eso sí, recuerden, muy importante, siempre mandamos al paciente a que tenga buenos hábitos de alimentación y ejercicio y baje de peso antes de hacer la cirugía. Muchas veces esos pacientes no vuelven, y no vuelven porque logran los resultados que esperaban haciendo ejercicio. Y lo ideal es eso. No es que si tengo un gordito, entonces voy corriendo a donde el doctor Hess a operarme. ¿Por qué? Porque cada que nosotros hacemos una cirugía, una liposucción, por ejemplo, vamos a generar debajo de la piel una cicatriz. Y si ese paciente no tiene buenos hábitos de alimentación y ejercicio,
va a volver a engordar. Y cuando ese paciente regresa para hacerse una nueva liposucción, ya el resultado que se quería obtener no se obtiene. Por lo tanto, escuchen muy bien, siempre primero hacer buena alimentación y ejercicio y después pensar en venir a Dr. Hess. Entonces ya hemos, digamos, terminado, si estamos hablando entre los 14 años y los 25, esas serían como las cirugías más frecuentes. ¿Qué pasa a partir de los 25 años? Ya las cosas cambian un poquito. Sigue siendo la liposucción una cirugía que prevalece entre los 25 y 35 años. Muchas mujeres sienten que tienen algunos gorditos por ahí localizados, entonces claro, la liposucción se convierte en la cirugía número uno que se hace en las pacientes en esa edad, 25, 35 años. Soy repetitivo, pero siempre lo primero que le digo a las pacientes es que tengan buenos hábitos de alimentación y ejercicio, porque hacer una liposucción en una paciente con sobrepeso, con obesidad, con malos hábitos, sedentaria, pues la verdad es que los resultados no van a ser duraderos. Entonces te invito pues a que si quieres hacerte una cirugía de estas, primero comienza por cuidar tu alimentación y tu ejercicio. Ahí entonces hacemos la lipoescultura. Encontramos algunas pacientes en esa edad que de pronto la lipoescultura no es suficiente porque ya estuvieron en embarazo, porque ya de pronto aumentaron mucho de peso, pero después rebajaron. Entonces en ese momento nosotros ya tenemos que entrar a evaluar la calidad de la piel. Y hay pacientes que no tienen muy buena calidad de piel, que ya tuvieron de pronto en esa edad 1 o 2 embarazos o más y vemos que tienen flacidez en su abdomen, que tienen estrías en su abdomen, que han localizado de pronto mucha grasa en las piernas, en los brazos. Entonces, cuando ya hay flacidez, nosotros tenemos que empezar a pensar en otro tipo de cirugía que también la hago con mucha frecuencia, que es la abdominoplastia. Si bien que esta es una cirugía que mayormente se realizan arriba de los 30 años, pues algunas excepciones están entre los 25 y los 30, pero la mayoría cuando se va llegando por ahí entre los 30 y 35 y ya se han tenido hijos, la mayoría pues nos consultan y esa es la cirugía más frecuente después de la lipoescultura, que muchas veces se asocia. Entonces hacemos liposucción y abdominoplastia también. Esa es la otra cirugía más frecuente. Y la tercera cirugía más frecuente es el levantamiento mamario. Entonces, pues si una paciente de pronto lo que tiene es unos senos muy planos, escasos, entonces probablemente la someteremos a una mamoplastia de aumento, pero también encontramos pacientes que en esa edad, ya porque de pronto sus senos crecieron y han cambiado algunas veces de peso, sus senos caen un poco, entonces ya no se ven como en el lugar que estaban antes. Se veían muy bonitos cuando tenían 18, 20, 22, 24, pero ya después de los 25 comienzan como a caer un poco y ya no se ven tan bonitos. Ya quieren de pronto vérselos un poquito más levantados, las areolas comienzan a crecer y no se ven estéticamente lindos y además algunas se incomodan con el uso del brasier porque tienen que estar acomodando sus senos allí, es muy incómodo, ¿verdad? Entonces en estos casos nosotros no hacemos aumento, sino que hacemos un levantamiento de los senos que se llama mastopexia. Si una paciente tiene los senos grandes y está muy incómoda y no se los ha operado todavía a los 25 años, pues también es otra cirugía que hacemos entre los 25 y 35 años con alguna frecuencia. Entonces tenemos primero la lipoescultura, segundo diríamos que la abdominoplastia y tercero diríamos que la mamoplastia. Sin embargo, hay también otras cirugías que se empiezan a hacer y otros pequeños retoques que se pueden hacer también a esa edad. Empezamos a encontrar pacientes que dicen, yo quiero prevenir el envejecimiento, entonces quiero ver mejor un poquito el aspecto de mi piel, el aspecto de mi rostro, entonces empezamos a utilizar algunas cremas y algunas cosas que nosotros les recomendamos para que mantengan una piel linda y algunas comienzan a tener algunas lineecitas de expresión, de pronto algunos surcos empiezan a marcarse suavemente y en esos casos entonces nosotros podemos hacer procedimientos cosméticos aquí en el consultorio que son la aplicación de toxina botulínica o algunos fillers que son rellenos que se ponen en pacientes que tienen inicios de pronto de algunos cambios como los que acabo de mencionar. También en pacientes en esa edad, entre los 25 y los 35, de pronto quisieran que su rostro y su piel se viera muy linda, con un brillo especial, y ahí nosotros utilizamos el plasma rico en plaquetas, un procedimiento simple, rápido que hacemos en el consultorio
y que les ofrece un gran resultado más o menos cuando han pasado unos 15 días, que se ve la piel hermosa. Entonces, hablando de procedimientos quirúrgicos, ya mencionamos, aquí hablamos un poquito de esos procedimientos cosméticos o estéticos, y ahora hablemos un poquito de los hombres. Entonces, en hombres entre 25 y 35 años, seguimos hablando de la liposcultura, la rinoplastia y también la ginecomastia. Sigue siendo entonces esas tres cirugías que venían desde más joven, siguen siendo las cirugías que más se realizan en los hombres. Más adelante vamos a ver que ya va cambiando eso, y hoy en día ha ido cambiando muchas cosas, y hoy los hombres también empiezan a hacer prevención del envejecimiento. Entonces, estos hombres que van de pronto al gimnasio, que se cuidan mucho, que les importa mucho su figura y su estética, pues también esta aplicación del plasma rico en plaquetas es un procedimiento que los hombres también se realizan con frecuencia, dándole entonces a su piel un aspecto pues mucho más bonito y mucho más juvenil. Esos diría que son los procedimientos que más se realizan entonces entre los 25 y 35. Y hay uno que hemos dejado como de lado, pero que se extiende inclusive desde los 18 hasta los 35, que es la gluteoplastia. Hay pacientes que pues son delgadas, no se han visto muy afortunadas porque no tienen mucho glúteo, su volumen es escaso. Entonces hay pacientes que entre los 20 y 30 diría yo que es como la edad que se la hacen, y son mujeres más que todo. He hecho algunas en hombres, pero es una cirugía más frecuente en mujeres. La gluteoplastia de aumento con implantes es una cirugía que da extraordinarios resultados. Aquí quiero hacer un paréntesis e invitarles a que no se apliquen ninguna sustancia en los glúteos para aumento. Nada es seguro. No existen vitaminas, no existen esferas, no existen cosas temporales. Todo se absorbe, no existen ácidos hialurónicos que sirvan en los glúteos. La verdad, están enmascarando algunos productos que, a mi modo de ver, hoy en 2025 no deberían ser aplicados, y muchas veces son silicona, muchos de ellos, lo cual ha traído graves consecuencias de salud para muchas personas, hombres y mujeres que se aplican cosas para aumentar los glúteos. Lo único seguro, hay dos cosas que se pueden aplicar con toda seguridad, tranquilidad, que no va a haber inconvenientes, que son los implantes glúteos y la grasa, o sea, una lipotransferencia. Podemos extraer grasa de abdomen, de cintura, e inyectarla en los glúteos. Lógicamente que cada cirugía tiene sus implicaciones, y en la consulta podremos aclarar cuáles serían esos problemas que podrían presentarse y cuáles realmente las indicaciones, si realmente existe. He tenido muchas pacientes que han venido al consultorio buscando cirugías de glúteos, y cuando vienen encuentro que tienen unos glúteos maravillosos, lindos, bien proyectados, proporcionales a sus cuerpos, y lo que hacemos es decirles todo esto y no las operamos para no causarles un problema de salud a futuro, porque en Dr. G siempre somos primero que todo éticos. Muy bien, entonces por ahí vamos con las cirugías más o menos entre los 25 y 35 años, o más allá de los 35, y me dicen: doctor, es que me quiero hacer una cirugía de rejuvenecimiento porque estoy vieja. Y yo siempre les digo: primero que todo, vieja no estás, porque la verdad es que la vejez es algo que se lleva adentro. Entonces hay personas que tienen 20 años tan viejas, y hay personas de 60 años jóvenes, porque la juventud realmente se lleva por dentro. Ahora, operarse, pues el rostro a los 35 años no es frecuente. Ahí hay procedimientos cosméticos que nosotros hacemos, como aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, radiofrecuencia. Hay procedimientos que nosotros ofrecemos en Dr. G que pueden servir. Cuando ya van llegando entre los 40 y 45 años, tenemos que evaluar bien, porque sí hay pacientes en esa edad que tienen flacidez, lo cual se corrige con una ritidoplastia o facelift. Entonces ahí sí tendríamos que hacer una cirugía, si hay flacidez. ¿Quiénes generalmente tienen esto? Son hombres y mujeres que han bajado mucho de peso. A veces hay personas que pierden 20 kilos y claro, el rostro, entonces la piel no aguanta y comienza a caerse. Y en esos pacientes a veces ellos dicen: yo quiero operarme, digamos que ya se operaron el cuerpo y dicen: yo me quiero operar el rostro para tener más coherencia de todo mi cuerpo. Entonces, en algunos casos hemos hecho facelift en pacientes entre los 40 y 45 años. Abajo de los 40 nunca lo he hecho. La cirugía más frecuente, quizá por ahí entre los 30 y 40, en hombres y mujeres para rejuvenecimiento, sería la cirugía de párpados. Es una condición que muchas veces
es congénita y se suma la edad. Entonces, por ahí entre los 30 y 40 años, tenés la herencia de los padres. Cuando uno mira a los papás son con los párpados totalmente caídos. Y fuera de eso los años, entonces hay pacientes que nos consultan a esa edad para hacerse la cirugía de párpados. Y ya, una cirugía rápida, sencilla, de muy buenos resultados, y con eso se rejuvenece bastante. Todavía no es necesario hacer un facelift. La otra cirugía que también se realiza con mucha frecuencia a esa edad, digamos que yo diría que la más, es la abdominoplastia y liposucción. Y lo que yo he encontrado es que la mayoría de pacientes pues ya tuvieron 1 o 2 hijos, sus hijos ya tienen 8, 10, 15 años, y estas pacientes que tienen entonces 35, 40, un poquito más, pues llevan muchos años cuidando de toda su familia, de sus hijos, de su esposo, y se miran a sí mismas y dicen, yo como estoy, ya tengo que hacer algo por mí. Nos consultan y lo que hacemos generalmente es un mommy makeover, la cirugía que más nos gusta y la cirugía más frecuente en Dr. Hess. Hacemos una reconstrucción del cuerpo en una paciente que ya pasó por la maternidad. Generalmente lo que encontramos es grasa localizada en varias partes del cuerpo, en los brazos, en la espalda, en la cintura. Encontramos grasa en el abdomen, flacidez de la piel del abdomen, estrías y los músculos separados en el abdomen por causa de los embarazos. Y en los senos encontramos generalmente unos senos que de pronto ya con la lactancia pues han caído, algunos pequeños, algunos grandes, algunos medianos, y de acuerdo con eso pues nosotros decidimos si utilizamos o no implantes, si necesitamos o no hacer un levantamiento, si solo con implantes lo resolvemos, si tenemos que hacer una reducción. Y también hay hoy en día, 2025, muchas pacientes que de pronto cuando estaban mucho más jóvenes les colocaron unos implantes muy grandes, vienen para hacerse cambios de implantes, una cirugía súper frecuente, cambio de implantes y mastopexia. Es otra de las cirugías que más realizamos. Y otra que también se ha venido imponiendo últimamente es la explantación. Está de moda, desafortunadamente, porque yo diría que muchas no necesitan quitarse sus implantes y pueden seguir con ellos, pero no voy a entrar en esa discusión hoy. La explantación es una cirugía que hoy hacemos con mucha frecuencia. Y la reconstrucción o remodelación, pues es una cirugía que generalmente las pacientes están entre los 35 y 45 años. Lógicamente que hay pacientes de 50 y de 55 que también lo hacen, pero más o menos pues ese es el rango para una cirugía de estas, como entre los 35 o 40 a los 55 60. Son las cirugías más frecuentes lo que estamos hablando el día de hoy por género, y hablamos de mujeres. Los hombres, de vez en cuando aparece algún hombre que es muy vanidoso y quiere verse mejor su rostro, que su cuerpo tenga más coherencia. Algunos buscan pequeños procedimientos cosméticos, pero a veces quieren verse mejor y también hacemos cirugías de rejuvenecimiento. Si bajan mucho de peso y se cae el rostro, hacemos cirugías de rejuvenecimiento en hombres. Lipoescultura, también hacemos lipoescultura en hombre, y una que es menos frecuente, pero que también hemos realizado, es la abdominoplastia. Hay pacientes que bajaron de peso, cambiaron de hábitos, hacen mucho ejercicio, pero ven que su abdomen está suelto, y cuando van al gimnasio, que tienen buenos hábitos y todo, pues ven que su piel está como suelta, porque ya el colágeno no es igual. Entonces, los hombres entre 35 y 45 años, pues hacen también abdominoplastia. Diríamos entonces que está la lipoescultura, la abdominoplastia, algunos llegan con ginecomastia también a esa edad, la rinoplastia también a veces, alguno que otro, y los procedimientos de rejuvenecimiento. Ya comienza a ver cómo esa transición en ese momento de la vida, de pronto que ya no nos vemos tan jóvenes, sino que comienzan a haber pequeños cambios, y eso es genético y depende mucho de los cuidados, de qué tipo de vida llevamos, del ejercicio, del cigarrillo, de los malos hábitos, personas que no duermen bien, que no tienen una buena alimentación, lógicamente que los cuerpos se van envejeciendo más rápidamente. Lo ideal es prevenir. La prevención es fundamental, mantener muy buenos hábitos, y por eso encontramos también a veces personas de estas edades que no se han hecho ninguna cirugía, se ven saludables, se ven jóvenes, pero cuando les preguntamos sobre hábitos vemos que están súper bien. Para eso nosotros ofrecemos también en nuestro consultorio
el programa 360, que es un programa de acompañamiento de psicología, nutrición y de deportólogo. Es muy bueno y le sirve mucho a los pacientes para complementar todas estas cirugías de contorno corporal. Ok, ya hemos llegado entonces al final de este rango de edad entre 35 y 45 años. ¿Qué tal si pasamos entonces a las pacientes de más de 45 años y nos quedamos ya con ese grupo, porque yo diría que es el grupo final? Más de 45 años comenzamos a encontrar pacientes que lo que quieren realmente es un rejuvenecimiento. Nos consultan más por cirugías de rostro que por cirugías corporales. Ya le dan más prioridad a su rostro que a su cuerpo. Muchas dicen, no, pues es que lo del cuerpo se tapa con la ropita, pero la cara no. O siempre empiezan a utilizar unas camisas con cuello de tortuga para que su cuello no se vea, empieza a delatar el cuello porque empieza a poner flácido. Y también a usar muchas veces maquillajes excesivos, y además ya vienen de hacerse una cantidad de tratamientos que no les han servido muchas veces para nada que para rejuvenecimiento. Y aquí quiero llamar la atención sobre muchos procedimientos que hoy en día aparecen en el mercado que prometen grandes resultados, pero que la verdad las pacientes mismas nos dicen, doctor, yo no vi nada. Me hicieron un tratamiento con hilos, me hicieron un lifting no quirúrgico, me pusieron unos productos bioestimuladores de yo no sé cuáles, o sea, una cantidad de cosas que hay en el mercado que yo con todo respeto les quiero decir que en algunos casos funciona y en otros casos no funciona tanto. Deberíamos tener una evaluación realmente y mirar los resultados, que ustedes tengan la oportunidad de ver los resultados en alguien que haya tenido el resultado que ustedes esperan para tomar la decisión de operarse. Así como cuando vienen a mi consultorio y me dicen, doctor, muéstreme fotos de pacientes operadas del rostro que usted haya hecho, y yo les muestro, y les digo, mire cómo quedó. Entonces ahí sí ven un cambio y dicen, ah, yo quiero eso. Lo mismo deberíamos hacer con los tratamientos cosméticos. Entonces, esto a veces funciona y no, pero como hoy estamos hablando desde la edad, más de 45 años, cirugías de rejuvenecimiento, cirugías de párpados y cirugías, el facelift facial, la cervicoplastia, en la cual estiramos la piel y quitamos la grasa de la papada. Entonces es una cirugía que da un rejuvenecimiento de más o menos unos 10 años y es la cirugía más frecuente en pacientes arriba de 45 años. ¿Cuál es el momento de hacerlo? Muchas personas me preguntan y yo les digo, cuando se mire en el espejo y comience a ver que realmente usted está perdiendo el contorno de su rostro, que ya los cachetes están cayendo, que la línea mandibular se ha perdido, que no se ve una diferencia entre la cara y el cuello, de pronto va a ser el momento en hacer una evaluación y ver si realmente estás en el momento de hacerlo o de pronto no. Y habrá algo que se puede hacer temporalmente antes de hacer la cirugía. Yo tengo pacientes que a veces vienen y yo le digo, ¿sabes qué? Esperemos unos 2 años o 3 años, vamos haciendo esto mientras tanto, pero todavía no estás de operarte. Y con eso logra realmente uno postergar un poco la cirugía y tener mejores resultados. Entonces, la cirugía de rejuvenecimiento facial y la cirugía de párpados podría decirse que es la más frecuente en ese momento de la vida, en esa edad. Las que también se siguen realizando muchas pacientes son los cambios de implantes mamarios, los levantamientos de los senos y también las cirugías de contorno corporal siguen siendo cirugías frecuentes en las que hacemos abdominoplastias, pacientes que de pronto han esperado más del tiempo que deberían haberlo hecho y resuelven solamente operarse a los 45 años. Y ahí viene la pregunta del millón. Muchas pacientes a los 50 años nos dicen, doctor, ¿y será que yo tan vieja sí me hago esa cirugía? Y yo le digo, primero que todo, no estás vieja, porque a los 50 años no se está viejo y además lo que se envejece es la mente, como ya lo dije. Entonces hay pacientes que a los 50 años se sienten muy bien, hacen ejercicio, hacen deporte, se sienten muy joviales, quieren hacer muchas cosas, pero resulta que se miran al espejo y no ven esa persona tan joven como la que quisieran ver. O sea, lo que ven con sus ojos no es lo que ellos sienten por dentro. Y cuando queremos tener una coherencia entre lo que nosotros vemos y las otras personas van a seguir viendo, pues de pronto es el momento de hacer algún retoque, algún tratamiento, algo que sirva para que ese cuerpo y ese rostro se rejuvenezca. Entonces, el momento de hacerlo es, yo digo, cuando te mires al espejo y comiences a ver cambios y cosas que no te gustan.
Ahí vienes a Doctor Gess y con toda honestidad te vamos a evaluar y vamos a decir si es el momento de hacer la cirugía o de repente no es el momento. Y lo vamos a compaginar además en ese momento también con tu estado de salud, porque también eso es fundamental en todas las edades. La salud es lo primero. Nunca que un paciente tiene alguna enfermedad, una cirugía pendiente, alguna cosa de salud que tiene que corregir, nosotros le hacemos una cirugía. Siempre les digo, primero la salud y después la belleza. Entonces, si tiene que operarse algo que porque le está doliendo, si es la columna, si es la vesícula, si es cualquier cosa, pues no la vamos a hacer, no vamos a hacer nosotros una cirugía estética antes de eso. Primero que todo la salud. Otra cosa, pacientes que de pronto llegan a esta edad, 45, 55, 60 años, y tienen presión alta, prediabetes, diabetes, enfermedades de tiroides, eso es lo más frecuente que encontramos realmente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Estás en tratamiento? Esa es la pregunta siempre. ¿Estás en tratamiento? ¿Estás controlada? ¿Tienes tu médico que te hace tus chequeos? Me dicen, sí, muéstrame los resultados, miramos los resultados. ¿Está todo bien? Podemos hacer cirugía. Si no está bien, no hacemos la cirugía. Porque tenemos que esperar a que te compenses, porque no queremos tener complicaciones. Entonces, no es solamente la edad. Y estoy hablando de que una paciente a los 35 o a los 30 años, pues también puede tener alteraciones de salud, lógico. Tenemos pacientes que a veces nos escriben y nos dicen, doctor, es que yo tengo lupus, ¿me puedo operar? No. Doctor, es que yo me dio una trombosis por un vuelo que hice muy largo y me dio una trombosis en las piernas, ¿me puedo operar? No. Doctor, es que yo tengo una anemia con un nombre rarísimo que no me acuerdo. Pues anda donde tu hematólogo para ver si él autoriza la cirugía. Nosotros no vamos a operar a nadie que tenga algún diagnóstico y vamos a tener una complicación en nuestro quirófano. No queremos tener complicaciones con las pacientes. Siempre queremos operar pacientes saludables o con enfermedades controladas y así logramos muy buenos resultados. A veces también hay pacientes que de pronto decimos, no, ¿sabes qué? Podemos hacer esas cirugías, pero dividámoslas en dos. Entonces, cuando las pacientes ya llegan a ese momento, nosotros no hacemos cirugías tan largas, sino que de pronto las dividimos en dos. Y hay una cirugía que no he mencionado, que se puede presentar en todo el rango de edad, que son las cirugías post-bariátricas. ¿Qué es post-bariátrico? Son esas pacientes que les hacen reducción del estómago y pierden 40 o 50 kilos. Entonces esas pacientes pueden tener 25 años o pueden tener 50 años. Entonces esta se derrama, digamos, por todas las edades. Y esas pacientes generalmente son sometidas a abdominoplastias, dorsoplastias, lifting glúteos, braquioplastias, cruroplastias, que es el lifting de muslos, porque sobra piel en muchas partes. Entonces a esas pacientes las tenemos que hacer a veces cirugías en 3 tiempos. Pacientes que se hacen, por ejemplo, muslos y abdomen en una, los glúteos y la espalda en otra, brazos y senos en una tercera. No hacemos todo de una vez porque queremos que todas las cirugías tengan los mejores resultados. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual las dividimos. Bueno, creo que ya hemos llegado al final. Ya recorrimos desde los 14 años hasta los 60 años. Hay pacientes que arriba de los 60 a veces les hacemos algunas cirugías, son muy escasas, son muy pocas, pero he tenido pacientes de esa edad que se han hecho cirugías de párpado, cirugías de rejuvenecimiento, que son personas saludables. Ya a esa edad es muy raro uno hacer pues una mamoplastia, una reducción mamaria, una liposucción, generalmente no es el momento. Ya en este momento lo que hacen es cirugías de rejuvenecimiento. Y así hemos entonces abarcado el rango de edad de todas nuestras pacientes. Espero que haya tenido la oportunidad de transmitirte y de enseñarte muchas cosas con esto de la edad y con respecto a los requisitos para hacer o no hacer una operación. Lo importante es que tengas una información de una fuente fidedigna, de un cirujano plástico que tiene ya 28 años de experiencia, que lo único que quiere es que ojalá que las pacientes todas queden en muy buenas manos, que se operen con buenos cirujanos, que las cirugías que les hagan realmente sean cirugías que les van a brindar un buen resultado.
Así que investiguen, estudien, analicen todo muy bien, vean si tienen empatía con el médico que les va a realizar la operación. Es muy importante, no es solamente fijarse, pues primero hay que fijarse en los diplomas, claro, que tenga certificados, que sea un cirujano plástico certificado, primero que todo. Segundo, pues que ustedes tengan la oportunidad de ver si es idóneo y cuáles son los comentarios de las otras personas que se han operado con ese doctor. Oigan a otras personas, busquen testimonios, búsquenlos en Instagram, en YouTube, en Google, por todas partes, busquen testimonios de pacientes operadas si es que no tienen a alguien que les hable de su doctor. Miren cómo son sus redes y encuentren si ustedes tienen empatía con el médico. Eso es fundamental para tener buenos resultados. Y las que quieran venir a Dr. Hess y quieran operarse con nosotros aquí en la ciudad de Medellín, estamos con las manos abiertas y con el corazón abierto todo nuestro equipo, esperando que ustedes vengan y tengan una experiencia 100% positiva y que hagan parte de esta familia, porque las personas que llegan a Dr. Hess llegan y nunca se van.